Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 9, versículo 19. Romanos 9, 19 y vamos a leer hasta el 26. Quiero comentarte, vamos leyendo progresivamente Romanos, aunque no estamos estudiando específicamente el pasaje. Lo que estamos haciendo es tratar de traslapar lo que va diciendo Romanos con lo que nosotros vamos estudiando de la historia del Antiguo Testamento, a fin de que posteriormente, cuando ya lo estudiemos el versículo de manera, o el pasaje de manera principal, pues podamos tener el contexto completo, ¿sí? Así que habrá unas cosas que no te queden, que cuando veamos el sermón tú digas, pues esto qué tiene que ver con lo que leí, no te preocupes por eso, va a haber otras cosas que tú puedas hilar, y es lo normal, ¿no? Ya en su momento le daremos sentido a todo lo que estamos leyendo ahorita. Romanos 9, 19 al 26. Voy a comenzar con el 19 y me responden ustedes el 20 y así continuamos hasta leer juntos el 26. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Padre, gracias Señor, porque tu palabra es maravillosa, porque en ella nos revelas lo suficiente, Señor, para nuestras vidas, y aún más de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Es un reto, Señor, una gran responsabilidad el venir a ti, el pedirte tu consejo, Señor, el escuchar tu palabra y después llevarla por obra, Señor. Así que te pedimos tu auxilio en cada una de esas etapas, Padre. Quita nuestra soberbia, nuestro orgullo de venir a la Biblia pensando que nosotros sabemos qué dice, Padre. Tú sabes qué dice, Señor. Tú dices lo que quieres decir. Nosotros solo tenemos que escuchar, Padre. Ayúdanos, Señor, a escuchar lo correcto, a que de mi palabra, Padre, como instrumento tuyo salga también las palabras correctas, que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo, tome el control de mí, Señor, de lo que enseño en temor a ti. Tome el control de mis hermanos, Padre, quienes escuchan también, para que escuchen, Señor, lo que tú quieres decir, y que todos, sin excepción, salgamos transformados por esta palabra, Padre. Bendice a tu iglesia a través de un entendimiento que se convierte en acciones, Señor, y de acciones que dan testimonio de Jesucristo en este lugar, Señor, pero también fuera de él, Padre. Te ruego todo esto en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Bien, hermanos, pues hace un momento cuando estábamos cantando, nosotros entonábamos dos cantos, ¿no? Pero sobre todo el último nos decía, muestra a Cristo. Y una de las cosas que nosotros debemos buscar en nuestras vidas, en todo tiempo, en toda circunstancia, es cómo podemos ver a Cristo a través de ellas. Y no debe de ser diferente cuando nosotros venimos a la palabra de Dios. Nosotros siempre debemos venir a la palabra y buscar cómo encontramos a Cristo a través de ella, ¿no? El pasaje de hoy en la misericordia de Dios nos permite ver a Cristo de una manera muy clara y muy vívida. Y dado que es tan claro y tan vívido, ¿no?, deberá de ser igual de vívido para nosotros el poder ver a Cristo allí, pero el poder después llevar ese conocimiento a cambiar alguna parte de nuestra vida, ya sea en el corazón, ya sea en el pensamiento o ya sea en nuestra práctica, ¿no? Uno siempre debe de
cuidarse de no estar viendo a Cristo y a Cristo revelado de manera clara, de manera contundente, y ignorar a ese Cristo que acabamos de ver. No es posible, en primer lugar, no es posible vivir la vida cristiana así, pero además no es posible salir así sin recibir algún tipo de daño, ¿no? No es posible ver a Cristo con tanta claridad, ver su obra, ver su misericordia, ver cómo Él actúa en favor de nosotros con tanta transparencia e ignorarlo de tal forma que nuestra vida no cambie. Lo único que va a suceder, ¿no? Lo único que realmente va a cambiar, ¿no?, es que habremos ignorado a Jesucristo de tal manera que estaremos acumulando sobre nosotros desobediencia, ¿no? Estaremos acumulando sobre nuestras cabezas ira, porque ninguno que vea al Hijo puede irse de conocer al Hijo y seguir como llegó a Él por primera vez. Entonces, yo te quiero animar a esto, hermano, a que en estos pasajes en los que tú vas a ver a Cristo, te consideres tus caminos, consideres tu andar, consideres tus acciones, tus intenciones, ¿no? Consideres aún por qué estás aquí, ¿no? ¿Vienes buscando a Cristo o vienes buscando otra cosa? Porque si vienes buscando otra cosa, no sé si la vas a encontrar. Si vienes buscando a Cristo, estoy seguro de que sí, ¿no? Pero no solamente lo vas a encontrar en su gracia y su misericordia, lo vas a encontrar también, ¿no?, en su juicio y su justicia. Y uno, finalmente, en el mismo sentir del Señor, uno no quisiera que así fuera, ¿no? Dice la palabra que Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Uno, cuando entiende lo que es la gracia, no puede tener otro corazón respecto a eso, ¿no? No puede tener el corazón de que pues, no te importó Cristo, pues ni modo, ¿no? Que te vaya cuando te tiene que ir. No, realmente es ese dolor de ver y de la posibilidad de que haya vidas que contemplen a Cristo y que se vayan igual que como llegaron. Y que el Señor nos guarde de eso, que el Señor nos preserve de ser tan ciegos, ¿no?, ser tan obstinados después de contemplar a Cristo con la claridad con la que lo veremos hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 23 ahora. Acabamos de ver el domingo pasado cómo el Señor elige a su pueblo, lo llama mi pueblo, se apropia de él, ¿no? Empieza a tener tratos con ese pueblo a través de los cuales les confirma las promesas que ya hizo Abraham, pero además va extendiendo otras promesas específicas para el pueblo de Israel que no cambian en ningún sentido ese compromiso de parte de Dios, sino que lo amplían. Y nosotros vamos a ver dentro de ese compromiso del Señor que hay algunos compromisos unilaterales de parte de Dios, que por lo tanto podemos decir es incondicional. Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer por amor a su nombre, porque Él así lo prometió, porque Dios es un Dios de palabra y lo que dice lo cumple. Pero vamos a ver también que hay otro tipo de compromisos que el Señor toma que son condicionales, y que en esos compromisos condicionales lo que el Señor espera es dar lo que Él promete dar, y que es mucho mejor de lo que nosotros podríamos aspirar sin Dios, pero darlo a cambio de, y lo va a decir en el pasaje múltiples veces, ¿no?, de escuchar su voz, de guardar sus mandamientos, ¿no?, de obedecerle. Eso es lo que el Señor va a estar pidiendo en esa ampliación de los compromisos y de los compromisos condicionales. Y nosotros cerrábamos el domingo pasado viendo cómo llega el Señor a un momento donde la murmuración del pueblo de Israel es continua, y como lo ha hecho consistentemente a lo largo de la historia humana durante este periodo que hemos estudiado, lo que el Señor va a hacer es no desechar completamente al pueblo, ¿sí?, no castigarlo con la severidad que merecería, sino ampliar aún más su gracia. Y en esa ampliación de la gracia Dios le da nuevas promesas, y en esas nuevas promesas lo que el pueblo responde es: haremos todo lo que Jehová ha dicho, ¿no? Le dicen a Moisés: dile que haremos todo lo que Él ha dicho, ¿no? En ese pasaje nos quedamos cuando va a suceder lo que ahora nosotros vemos que sucede aquí en Éxodo 23:20. Dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren.
porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales haré destruir. Fíjate que es realmente inexplicable, ¿no? Es realmente inexplicable cómo después de que el pueblo ha estado haciendo lo que hizo, y tan solo por decir sí vamos a hacer lo que Jehová dice, Dios lleva este compromiso al siguiente nivel. Y no es un salto así como que, bueno, pues le voy a poner otro poquito a mi compromiso para que se vea que yo sí estoy al 100 en esto, ¿no? El Señor realmente lo lleva completamente a otro nivel. O sea, el santo es cuántico. Fíjate lo que va a hacer ahora el Señor. Lo que el Señor les va a decir es: vas a entrar a la tierra prometida que yo te dije, y quien te va a llevar va a ser mi ángel. Cuando nosotros vemos la aparición del ángel de Jehová o del ángel del Señor a lo largo de la Escritura, ¿no? Ha sido algo que nosotros hemos estado viendo constantemente. Se apareció a Abraham, se apareció a Agar, se aparece también a Jacob, ¿no? Nosotros lo vemos que va apareciendo, lo vamos a continuar viendo en el Antiguo Testamento aparecer, ¿no? Lo vemos siempre como una constante y como una aparición clave para los planes redentores de Dios. Y el consenso teológico es que este ángel de Jehová, cuyas obras y capacidades exceden por mucho a las de cualquier otro ángel, no estamos hablando de un ángel como el que nosotros vemos que describe la creación, ¿no? No vemos a una criatura al servicio de Dios y simplemente no puede aspirar a más. Nosotros vemos que las capacidades y la obra del ángel que estamos viendo aquí mencionado es mucho mayor, excede a lo que nosotros hemos visto en la Escritura acerca de otros ángeles, ¿no? Y el consenso es que este ángel de Jehová es el propio Cristo en un estado preencarnado. Él participa tanto de la creación y en la creación conforme a los propósitos que tiene la Trinidad. Ahora, nosotros debemos tener claramente la idea que la Escritura dice, y fíjate cómo me encanta cómo el Señor va conectando todas las cosas. El miércoles por ahí veíamos a nosotros en el discipulado o en el estudio de casa que nos corresponde, veíamos la deidad de Cristo, ¿no? Era lo que estábamos estudiando. Y lo que nosotros podemos saber acerca de la deidad de Cristo y de la deidad del Padre es que, como dice Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces nosotros debemos de ver que esas apariciones del ángel de Jehová, apariciones que son mucho más visibles para los hombres, mucho más personales, ¿no? Nosotros debemos considerarla siempre a la luz de la palabra que dice: a Dios nadie le ha visto, al Padre nadie le ha visto, nadie lo ha visto jamás. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos pasajes en los que el ángel de Jehová aparece, debemos entender que no es Dios mismo revelando toda su gloria y majestad, porque ¿quién podría sostenerse delante de ella? Tú puedes ver a la Escritura en esos momentos en los que los profetas son llevados a la presencia de Dios, en ese momento en el que Josué es llevado a la presencia de Dios, o Ezequiel, y una de las cosas que suceden con ellos es que ellos están convencidos de que van a morir en ese momento porque están siendo llevados a la presencia de Dios, ¿no? Sin embargo, aquí vemos cómo el ángel de Jehová actúa de forma distinta. Además, debemos entender que, como dice 1 Timoteo 6:16, hablando de Dios Padre, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces nosotros debemos, bajo el principio hermenéutico de que la Escritura se explica a sí misma, debemos hacer el ejercicio de considerar todas las manifestaciones de Dios humanamente visibles como apariciones del ángel de Jehová. Y eso no es demeritorio. No es como que, pude haber visto a Dios, pero no, ni modo, tuve que ver al ángel de Jehová. Realmente decir que Cristo apareció, que Cristo es el ángel de Jehová, es decir que Dios está apareciendo. Esa es la Trinidad operando, ¿no? Cuando tú ves al Hijo, ves al Padre. El que ha visto al Hijo ha conocido al Padre aunque no le haya visto, y lo que nosotros estamos viendo aquí es eso. Que Cristo se presente como Dios a todos los patriarcas y al pueblo de Israel no hace otra cosa más que confirmarnos su deidad y su misma esencia divina compartida con el Padre y con el Espíritu Santo.
Y fíjate qué interesante es la tarea que va a hacer el ángel de Jehová. Dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dios no va a dejar su promesa en manos de hombres que hasta ahora solo han demostrado la incapacidad de obedecer. Dios no está, Dios sabe, Dios nos conoce, Dios sabe qué podemos y qué no podemos. Dios sabe hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Y cuando Dios se compromete a algo, Dios provee lo necesario para que eso suceda. Cuando Dios requiere algo de nuestras vidas, algún tipo de obediencia, algún tipo de disciplina, algún tipo de santidad, Dios siempre va a proveer de lo necesario para que lo alcancemos, porque Dios sabe que no está en nosotros. Será Cristo quien cumpla la encomienda y la promesa del Padre de introducir al pueblo elegido a la tierra prometida. Y no solamente los va a introducir, sino que los va a preservar durante todo el camino de todo tipo de mal. En Josué 5:13, tú vas a ver que el pueblo se está disponiendo para tomar Jericó, una de las victorias más sonadas, ¿no? Más grandes respecto a la conquista de la tierra de Canaán. Era la ciudad a derribar, ¿no? Era la que tenía amurallada toda la ciudad, ¿no? Unas murallas que ningún humano tendría idea de cómo derribar, ¿no? Y dado que la conquista de la tierra de Canaán va a comenzar, si tú vas ahí a Josué capítulo 5, versículo 13, fíjate lo que dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no. Qué curioso, no le dijo, ni soy de ustedes ni soy de aquellos. Lo que le dijo es: estás preguntando la pregunta equivocada. Dice: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Aquí está el cumplimiento de esta promesa que el Señor está haciendo en Éxodo capítulo 23. Le está diciendo: mi ángel te introducirá. Y tú ves quién es ese ángel. No dijo el Señor: bueno, les dije un ángel, pero ahora voy a mandar a mi príncipe. Es el mismo. Es el mismo, dice el príncipe del ejército de Jehová. Y fíjate cómo en tu Biblia tiene príncipe con P mayúscula, ¿no? Alguien de quien ni siquiera es digno Josué de estar delante de. ¿A qué te recuerda ese versículo? ¿A qué otro encuentro te recuerda? Al de Moisés con Dios en la zarza, ¿no? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, ¿no? Muchos consideran, y yo personalmente así lo creo, que ese encuentro de Moisés en la zarza es un encuentro con el ángel de Jehová. Un encuentro en el cual no puede tampoco Moisés entrar con toda la confianza, como si él estuviera listo para ello, pero también un encuentro que es personal. Un encuentro que guarda sus distancias, pero que es personal. Uno puede dimensionar la seriedad del pacto hecho por Dios con Abraham y su descendencia, porque la Trinidad se involucra en ello activamente, asegurándose que lo que fue prometido suceda. Uno puede decir: esto va en serio porque está la Trinidad operando en ello, ¿no? Como sucede con nuestra salvación. Uno puede decir: esto es en serio, esto es real. Porque no nada más es un deseo del Padre, sino es una obediencia del Hijo cumpliendo el deseo del Padre. Y es una obediencia del Espíritu Santo, una provisión del Espíritu Santo, también cumpliendo lo que el Padre requiere para que nosotros lleguemos a. Entonces, fíjate cómo el Señor toma este pacto, ¿sí? Y lo va a llevar al siguiente nivel. ¿Cómo? Introduciendo la figura de Jesucristo. Tan solo unos capítulos después vamos a ver al Espíritu de Dios involucrándose en esta misma obra. ¿Y en qué se va a involucrar? Fíjate, en Éxodo 31:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Fíjate cómo se está involucrando la Trinidad en este proceso de redención.
en este pacto que Dios está haciendo para redimir al pueblo, para salvarlo al pueblo y para cumplirle las promesas que ya le había hecho a Abraham y las nuevas promesas que le está haciendo al pueblo. Y es realmente precioso ver a Cristo participando de las disposiciones eternas de la redención, haciendo cada cosa que le es encomendada con obediencia y perfección. Cristo lo hizo por Israel en la preencarnación, Cristo lo volvió a hacer en su encarnación por todos aquellos que creen en Él. Qué misericordia es la del Hijo de Dios, que cada vez que le llama el Padre para hacer una obra en favor de nosotros, ahí está el Hijo, poniendo su propia vida de sí mismo, ¿no? Por propia voluntad, para que toda justicia del Padre sea completada, pero también todo anhelo del corazón del Padre sea completado, para que no haya un ser humano pecador, ¿sí?, obstinado, fácil de engañar, incluso tan fácil de engañar que él se engaña a sí mismo, para que no haya un ser humano que pueda entorpecer la obra que Dios quiere hacer, sino más bien seres humanos que, llenos del amor de Dios y de la gracia de Dios, son regenerados, son transformados para poder hacer precisamente esas obras que tienen que hacer, para poder seguir en esa obediencia que tienen que seguir a fin de cumplir los designios del Padre en la eternidad. Cuando estaba haciendo este pasaje me recordaba una canción que de chico escuché mucho, seguramente tú también, ¿no? Y es una canción de Marcos Vidal que se llama Oh, qué amor. Y dice así: dulce nombre de Jesús, tienes algo especial, que al decirlo mi alma siente tu calor, tu paz. Y me siento tan pequeño al saber que me amas tú, y te admiro al contemplarte abrazando tu cruz. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable que no tiene fin, que aun sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Y fíjate cómo ahí va a estar el ángel de Jehová, encargándose de hacer lo que el Padre le encomienda hacer por hombres que no merecen ningún tipo de favor, ningún tipo de misericordia, pero que en la gracia del Padre han sido elegidos como recipientes precisamente de todo su amor y de toda su misericordia. Pero fíjate que sigue diciendo ahí el pasaje en Éxodo, dice: guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Otra cosa que nos confirma nuevamente que es Dios, ¿no? Porque tiene capacidad de ejercer juicio. A ninguno de los ángeles le ha sido dada esa capacidad. Ninguno de los ángeles puede juzgarnos, es solo Dios el que nos puede juzgar. Curioso que el ángel aquí mencionado tiene capacidad de juzgar, tiene capacidad de evaluar y tiene capacidad de castigar. El ángel de Jehová, que ya hemos visto que es Cristo, no solamente representaba un aliciente para esperar el cumplimiento de la promesa. Tú puedes decir, esto va a suceder. No vamos nosotros, no vamos solos. Viene el ángel de Jehová con nosotros. Esto va a suceder, es inminente que va a suceder porque Él lo va a hacer. Muchas de las pláticas con Lucas respecto al regreso de Jesucristo es ¿y cómo va a venir? ¿No? Y él se imagina como que esas grandes batallas y de repente así como que disparos de un lado y disparos del otro. Y le dijo, hijo, no. Le dijo, es el poder de su palabra. No le va a dar tiempo al mundo entender qué es lo que está sucediendo. Él va a venir con su juicio, con esa espada desenvainada que dice que sale de su boca. Y con ese mismo poder de la palabra con la que creó el universo, ¿sí? Con ese mismo poder él va a destruir a la humanidad pecadora. Él va a condenar a la humanidad pecadora. Les va a dar el justo pago de sus pecados. Entonces el ángel de Jehová no solamente es un aliciente para esperar el cumplimiento de la promesa, es también un incentivo muy convincente para andar en justicia y en verdad. Y eso es lo que les está diciendo Dios. El mismo que es capaz de guardarlos, sería capaz de condenarlos si andaban en rebelión. En palabras de Juan Calvino, él dice, cuando Dios declara que enviará a su ángel para guardarlos en el camino, les hace una demanda de obediencia voluntaria, pues sería demasiado vil de su parte menospreciar o olvidar a aquel cuyo cuidado paternal experimentan. Pero en el siguiente verso, él busca mediante el terror despertarlos de su apatía, donde les ordena que se guarden en su presencia, ya que tomaría venganza por sus transgresiones, donde también se observa una alusión delicada en el significado ambiguo de la palabra empleada.
Es una palabra que en el texto, cuando les dice guárdense, es una palabra hebrea shamar, que significa guardar, ¿no? Después de haber dicho que un ángel será su guardián, les advierte por otro lado que ellos mismos se guarden. Aquí el ángel es exaltado por encima del rango de un ser humano, ya que está designado para ser juez si los israelitas ofendieran en algún aspecto. La autoridad de ese ángel no es una autoridad delegada del Padre, sino una autoridad compartida con el Padre. El nombre de Dios está en el mismo, Él también es Jehová. Él puede ejercer el mismo juicio que ejerce el Padre. Y aquí quiero hacer una pausa, hermano, y que reflexionemos respecto a esto. Cuando experimentamos la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente existe en nosotros una perspectiva de asombro a lo que implica la encarnación de Dios mismo, la encarnación a través de Jesucristo en amor eterno para salvar nuestras almas. Es increíble ver cómo aún en el Antiguo Testamento, fuera de Cristo no hay salvación. No hay otro que pueda hacer lo que Él hizo, no hay otro que pueda cumplir lo que Él cumple, no hay otro que nos pueda acercar a Dios como Él lo puede hacer. No hay otro que nos pueda dar la certeza de que Dios va a cumplir lo prometido en nuestras vidas. La obra redentora en cualquiera de sus facetas descansa en Cristo porque solo Él puede llevarla a buen término. Solo Él puede sostener la obra de redención. Salmo 16:2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Pedro le iba a decir a Jesús: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jonathan Edwards en relación a esto dice: Dios es el sumo bien de la criatura racional. Disfrutar de Él es nuestra felicidad propia y es la única felicidad con la que nuestras almas pueden estar satisfechas. Ir al cielo para disfrutar plenamente de Dios es infinitamente mejor que las comodidades más agradables de aquí. Mejor que padres y madres, esposos, esposas o hijos, o la compañía de cualquier amigo terrenal o de todos ellos. Estos son solo sombras, pero Dios es la sustancia. Estos son solo rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos son solo arroyos, pero Dios es la fuente. Estos son solo gotas, pero Dios es el océano. Y nosotros podemos disfrutar de ese océano y de esa plenitud solamente por el Hijo, solamente por Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Debemos reconocer, ¿no? Por más que nos cueste trabajo, por más que luchemos con ello, no todos los caminos llevan a Roma. No todos los caminos llevan a Dios. No hay otro que haya hecho las obras de Jesucristo. Dime quién. Dime quién ha hecho las obras de Jesucristo desde el principio de los tiempos. Dime cuál de los profetas, cuál de los grandes oradores, cuál de esos hombres que ahora han inventado religiones y sectas, cuál de ellos ha introducido un pueblo a una tierra prometida. ¿Cuál de ellos ha cumplido todas las palabras del Padre? ¿Cuál de ellos ha muerto y ha resucitado? Dime cuál de ellos está vivo hoy, que sea capaz de cumplir todo lo que Dios ha prometido. Sin embargo, es el mismo Cristo en el que se encuentra una poderosa fuente de temor reverente para vivir en obediencia y santidad. Él es debajo de quien Dios sujetó todas las cosas. Él es quien fue exaltado hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Él es ante quien toda rodilla se doblará y a quien toda lengua confesará, sean redimidos o no. Cuando te enfrentas en la lucha diaria de la rebeldía de tu corazón, que refleja la facilidad que tienes para ser engañado, para ser movido por tus propias disposiciones y no por las disposiciones de Dios, debemos recordarnos una y otra vez que Cristo nos guardó de la ira de Dios, pero nosotros debemos guardarnos delante de Él. No hay un corazón más engañado, no hay un corazón más malagradecido que aquel que pretende tomar de Cristo la salvación sin rendirse a Cristo como Señor. Y tristemente no hay un corazón más condenado que ese, capaz de llamarle Señor, Señor, pero incapaz de vivir para Él teniéndole como Señor. Y eso es lo primero que tenemos que pensar, hermanos. ¿Tenemos a Cristo como Señor de nuestras vidas? ¿Nos guardamos delante de Él? Confiamos en que Él nos va a llevar al cielo, pero confías de tal manera que tú te guardas delante de Él para vivir esa vida que a Dios le agrada, que es consistente con la obra que Él hizo, que lo representa de tal forma que puede decir, sí es mi hijo, sí lo salvé a Él porque mira cómo vive, ¿no? Claro que lo voy a introducir, no por sus obras, por las mías,
pero mira qué bien refleja mis obras. Mira qué bien refleja mis obras que él está aprendiendo a hacerlas, que ella está aprendiendo a replicarlas, que ahora sus obras son testimonio también para el mundo como lo son las mías. Tenemos ciertamente la confianza de ser guardados por Cristo, pero tenemos también el deber de guardarnos delante de Él. Ahí mismo en Éxodo 23, si tú continúas a partir del versículo 24, vamos a ver que Dios le da detalles de cómo van a entrar a Canaán, ¿no? Pero detalles que dependen realmente en la parte de entrar de Cristo y en la parte de obedecer de ellos. Y lo que Dios va a detallar ya no es lo que Dios va a hacer, ¿no? Ya eso no queda duda de que sucederá. Lo que Dios va a detallar ahora es qué espera de ellos cuando entren. Y fíjate que dice ahí 23, 24, dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda tu enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Fíjate qué santidad les está requiriendo a Dios. ¿Qué implica guardarse delante del ángel de Jehová? Es esto. No solamente implica la separación de las deidades paganas, sino la destrucción de las mismas. Dios no quería la idolatría ni siquiera en forma de patrimonio histórico. Nosotros tenemos museos donde metemos a todas esas deidades, ¿no? Y los vamos a visitar, ¿no? Dios no quería ni siquiera que conservaran eso. Es una afrenta a Él que existan esos dioses. Es una afrenta a nuestro Dios, ¿no? Que el hombre haya tallado esas figuras, que las haya llamado Dios, que haya vivido para ellas, que haya cometido los pecados que cometió y que todavía las tengan ahí guardadas como reliquias, ¿no? No quiere el Señor eso de su pueblo. Dios no quería la idolatría, pero además Dios requería una exclusividad en cuanto al servicio. Ningún esfuerzo debería de ser hecho por alguien más que no fuera el propio Jehová. No quiere Dios que ellos corran el riesgo de ponerse a servir, queriendo o no queriendo a otros dioses. Dios quiere que solo le sirvan a Él. Por último, no debía de haber ningún tipo de lazo o unión entre las naciones paganas y la nación escogida por Dios. Dios reconoce que hay riesgo de contaminación. Nosotros no, nosotros como que decimos, no, sí puedo estar en la fiesta sin pecar, ¿no? Sí puedo ir al bar y honrar al Señor. Sí puedo juntarme con esos amigos que hablan de todas las cosas más soeces, ¿no? y más malvadas y no contaminarme, ¿no? El Señor no da pie ni siquiera a eso. No da pie. El Señor dice, no hagas alianza con ellos, no te juntes con ellos, ¿no? Sácalos de ahí y no te arriesgues a contaminarte de... Hermano, nuestra santidad tiene los mismos requerimientos por parte de nuestro Señor. No hay lugar para otros dioses en nuestras vidas y en nuestros corazones. Primera de Juan 5:21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. No necesitó agregarle más explicación Juan, ¿verdad? Guárdate de los ídolos. Hechos 21:25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De lo que es pecado. Que no participen de lo que es pecado, es lo que les está diciendo. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué curioso, ¿no? Ya no son los dioses esas cositas ahí que se hacen de madera o de mármol o de lo que sea, ¿no? De repente ya se
personalizó el Dios. Ahora ya lo tengo dentro de mí, ¿no? 1 Corintios 12:2 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ídolos que no pueden decir, ídolos que no pueden hacer, ¿no? Y la pregunta que yo te hago, hermano, es, ¿conservas algún ídolo de tu antigua vida sin Cristo? ¿Necesitas destruir algo, no? Traes en la carterita ahí la imagen de alguien en quien pones tu confianza, ¿no? Porque si confiaras plenamente en Dios no necesitarías traer eso, ¿no? Le tienes que quitar ahí algún signo al coche, algún cuadro o alguna figurita en la casa, ¿no? De tal forma que demuestres que tu fe es real, de tal forma que demuestres que tu compromiso con Dios es exclusivo. Hermano, no pierdas tiempo. Parece inocente, pero no lo es. Parece que no hace daño, pero en realidad no te estás dando cuenta de cuánto daño te está haciendo. ¿Cómo puedes identificar si hay algún ídolo? Analiza si hay algo o alguien en quien pones tu confianza en vez de Dios. A lo mejor es tu hijo, a lo mejor es tu esposo, tu esposa, a lo mejor son tus padres, a lo mejor es tu pastor, a lo mejor es tu maestro de discipulado, de escuela. Piensa en quién confías, en quién piensas cuando tienes un problema, en quién piensas cuando tienes una necesidad, cuando sientes que te vas a romper. ¿En quién piensas? Ese es tu ídolo. A lo mejor es tu trabajo, tu profesión, tu área de estudio. Sin embargo, hoy quiero hablar de otro ídolo que la modernidad nos ha traído y que es más difícil de combatir, ¿no? Es más fácil de identificar. ¿Por qué digo que es fácil de identificar? Porque lleva tu mismo nombre y tu mismo apellido. Eres tú mismo, eres tu ídolo, ¿no? Yo todo lo puedo, todo lo voy a lograr, ¿no? Lo que yo quiero está bien. El Señor me va a bendecir en todo lo que deseo, ¿no? No deseas nada de lo que Él quiere, pero el Señor te va a bendecir. Se me hace que las bendiciones vienen de otro lado, nada más que no lo alcanzamos a ver, ¿no? Y no se llaman bendiciones, es maldición realmente. Las corrientes del pensamiento contemporáneo han dotado al hombre de una predominancia que antes no tenía. Sabemos que la palabra tampoco permite que eso se sostenga, que el hombre sea su propio Dios, el hombre sea el centro de su propio universo. Es un ídolo tan poderoso que es capaz de pensar que tiene a Cristo, sujetarlo a sus propios pensamientos, a sus designios, ponerse petulantemente por encima de él y engañarse pensando que se está sometido. Ese ídolo es tan perverso como cualquier otro porque desviará tu corazón y tu atención de Dios. Y creo que su poder es aún mayor porque es capaz de satisfacer cualquiera de tus deseos carnales y pecaminosos porque los conoce de primera mano. Un ídolo de esos mudos, pues tú le hablas y no te escucha. No te va a dar nada de lo que pides, ¿no? No te escucha, no existe. Pero cuando te hablas a ti mismo y te lo pides, claro que sí, ¿no? Ya sabes qué quieres. Ya solamente estás buscando cómo lograrlo. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado ese pensamiento de ¿dónde estaríamos hoy si nos hubiera dado el Señor todo sin medida, ¿no? Nos pasa con los hijos y decimos, no le puedo dar todo porque si no, ¿quién sabe qué va a hacer de él? ¿Cuántos de nosotros, si el Señor nos hubiera dado todo, ¿no? Riqueza, reconocimiento, sabiduría, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos hoy delante de Él? Es un Dios de moralidad escasa y con un profundo deseo de autosatisfacción, capaz de mentir y matar por lograr lo que desea y apagar su conciencia cuando le estorba. Mi hermano, el llamado es a deshacernos de ese ídolo ya, porque te conduce a las puertas del Seol igual que cualquier otro, puertas de las cuales no vas a escapar cuando llegues a ellas. Así que quémalo, destrúyelo y no dejes ni siquiera un rincón. ¿Sí? No dejes ni siquiera reservado su espacio. Entrégaselo a Dios para que Él tenga la plenitud de tu vida, para que Él pueda llenarlo todo con su gracia, con su amor, con su conocimiento, con su justicia. Y entonces sí puedas vivir guardándote delante de Cristo. Tenemos un requerimiento a no tener ídolos, pero no solamente a no tenerlos, a destruirlos, a luchar contra ellos.
a no darle un espacio, un lugar donde puedan ahí esconderse y puedan empezar a crecer. Hermano, si ese ídolo eres tú, destrúyete a ti mismo. Pon tu cuerpo ahí en sacrificio. Déjate ahí destruido delante del Señor y vas a ver cómo el Señor te levanta para su gloria. Vas a ver cómo el Señor te cambia el propósito, te cambia la disposición del corazón, ¿sí? Para que solo tengas ojos para Él y una vida para Él. Pero además tenemos un requerimiento de exclusividad en nuestro servicio. Fíjate cómo en la tentación del desierto, en Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Romanos 8:6 dice, porque ocuparse de la carne es muerte, servirte a ti mismo es muerte. Darle todo lo que tu carne desea, ponerte como su esclavo a satisfacer sus anhelos, sus deseos es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuál es el doble ánimo? La doble intención. Deseo del Señor, pero también deseo de lo otro. El servicio implica sumisión y mayordomía. Nadie que estima su vida más valiosa que Cristo la pondría a disposición del Evangelio y de las tareas del reino de Dios. Por eso no va la gente a las reuniones. Por eso no va la gente y predica el Evangelio. Por eso la gente no toma tiempo para orar, porque ¿qué más valioso es su vida? Necesito hacer lo que necesito hacer. Me importa lo que creo que es importante para mí y ahí vamos dejando y ahí vamos relegando el servicio a Dios. Leemos cuando podemos, oramos cuando podemos, buscamos a Dios cuando ya no pudimos, ¿no? Cuando usamos todos los recursos que teníamos y ya ninguno nos funcionó, ahora sí buscamos a Dios. No somos exclusivos en ese servicio a Él. Solo aquellos que han sido regenerados por el lavamiento de la palabra pueden estimar su vida como pérdida por causa de su Señor, a fin de ponerla en servicio exclusivo de Dios. ¿Qué quiere decir? Ya no tengo que trabajar, ahora tengo que leer todo el día la Biblia. No. Tienes que trabajar para la gloria de Dios. Dedicarle el tiempo que le tienes que dedicar para la gloria de Dios. Ponerle los límites al jefe para la gloria de Dios. Ponerte tú tus propios límites cuando eres tu jefe para la gloria de Dios. No servirle al trabajo, que el trabajo te sirva para agradar a Dios. Que el trabajo te sirva para sustentar a tu familia, pero no a costa de tu familia, ¿no? Que el trabajo te permita, ¿sí?, cumplir satisfaciendo las necesidades materiales de tu familia, entendiendo que esa también es provisión de Dios, como lo veíamos el domingo pasado, pero no nada más llegando con las bolsas del súper, también llegando con la Biblia para que tu familia tenga de ese alimento. También llegando con un corazón dispuesto a la oración. Pensaba ayer que estábamos en la reunión de matrimonios y decía, es interesante ver a los hermanos que van perseverando, ¿no? Y de repente el hermano que lo ves perseverando, lo ves el domingo acá, pero entre semana ya se apareció en otro estudio, ¿no? Ya apareció en una casa. Y si es diligente, aparece con su familia, no aparece solo. Y luego lo ves con más diligencia porque de repente aparece en la reunión de mujeres si es mujer o en la reunión de varones si es varón. Y luego lo ves con más diligencia cuando es capaz de ir a la reunión de matrimonios. Porque esa reunión de matrimonios, no sé si alguna vez han jugado ese juego de que tiras coquitos, ¿no? Y le pegan en la cabeza, ¿no? Hay que llegar con casco a la reunión de matrimonio. Tienes que amar al Señor. Tienes que valorar más la vida de Cristo que tu propia vida y ponerla en servicio por Él. Porque cualquiera de nosotros diría, pues ya los domingos, porque sí está recio, ¿no? Ya 2 días aprietan más duro y si vas otro, no somos nosotros apretando duro, es el Señor conformándote a la imagen de Cristo. Tú decides si le sirves a Él o te sirves a ti. Tú decides si le sirves a Él o le sirves a tu trabajo, pero sé consciente de lo que vas a recibir también al final de tus días. Sé consciente de cómo va a estar tu familia, cómo va a estar tu hogar, cómo va a estar tu hijo o tus hijos, cómo va a estar tu relación matrimonial.
si no te comprometes al servicio a Dios. Por último, los lazos con el mundo deben romperse de una vez por todas. Como Dios le está diciendo, no hagas alianza con ellos, no te juntes con ellos, corta todo lazo, ¿no? Cuando has abandonado la nave que se hunde para salvar tu vida, no necesitas regresar a ella en busca de algo que te sirva para tu vida nueva, ¿no? No necesitas regresar, pues tengo que mantener aquí la velita prendida, ¿no? Del mundo, de los amigos, no los necesitan. Tu Dios lo es todo. Dice 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita, ninguno que Dios ha llamado por soldado, ninguno que Dios ha enlistado en su ejército, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? Ahora, entendamos, se enreda en los negocios de la vida, no está diciendo que no trabaje, está diciendo no vive para trabajar, no vive en los negocios del mundo, no tiene su mente todo el tiempo en ello. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios, el Señor Todopoderoso. ¿Hay algo que te pueda ser útil para tu nueva vida en Cristo del mundo? Absolutamente no. Tú le eres útil al mundo cuando pregonas a los cuatro vientos el evangelio de salvación en Jesucristo. Pero ¿qué te puede dar el mundo a ti? Que te pueda alentar o acercar a la eternidad gloriosa. ¿Qué puedes obtener de él? Ahora, no estoy diciendo que entonces ya para el mundo somos invisibles y el mundo no. Estamos en el mundo. No quiere el Señor que nos aislemos y que nos encerremos aquí en un búnker y que nadie entre y que nadie salga para no contaminarnos con ellos. No, no es eso. A lo que se está refiriendo es a la disposición del corazón. No se la entregues a los amigos, no se la entregues a las cosas del mundo, a las amistades, ¿no? A los placeres que tienes con ellos. Ellos necesitan que tú estés en el mundo, porque si no, ¿quién les va a hablar de Cristo? ¿Quién les va a presentar el evangelio? ¿En quién van a ver el poder que tiene Dios para cambiar una vida y transformarla? Así como Israel debe guardarse delante del ángel de Jehová, nosotros debemos guardarnos delante de nuestro Salvador Jesucristo en una santidad que le glorifica y que le reconoce a Él como nuestro benefactor absoluto. Así que vemos en este primer pasaje, y esta vez solo vamos a ver dos porque no quise avanzar demasiado, no tiene sentido avanzar tanto cuando encontramos tantas maravillas en la palabra. Vamos a leer ahora Éxodo 24 y vamos a leer de los versículos 3 al 8. Estoy más allá de la mitad, así que no se asusten. Dice Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ya lo dijo 2 veces el pueblo. Esta es la segunda vez que el pueblo lo está diciendo. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ya lo dijo 3 veces. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Fíjate qué interesante es, ¿no? Me recuerda esas 3 veces, ¿no? Que nos hablan de una determinación a algo, ¿no? Como las 3 veces que Pedro negó al Señor. Pedro estaba determinado a negarlo. Tenía 3 oportunidades y en las 3 lo negó, ¿no? El pueblo aquí está determinado a hacer las palabras que el Señor les dio.
3 veces le dicen, 3 veces responden lo mismo. Moisés acababa de recibir las primeras leyes que constituirán la columna vertebral del resto de la legislación que el Señor les va a dar. Una que es muy extensa y muy detallada, pero ya les dio Dios lo básico respecto a la ley moral, la ley ceremonial, ¿sí? o la religiosa, y ya les dio lo básico respecto a la ley civil, ¿no? Y el pueblo está diciendo, así lo vamos a hacer. La iniciativa de Moisés es entonces preparar un altar, que ese altar representa la adoración a Dios, y 12 columnas que representan a cada una de las tribus de Israel, y allí se van a presentar holocaustos y sacrificios de paz. Luego va a tomar el libro del pacto, que se entiende que contiene todas las leyes que les han sido dadas hasta ese momento, y lo leerá a oídos de todo el pueblo, que una vez más corresponde a la gracia de Dios en un compromiso por hacer y obedecer sus palabras. Y entonces Moisés va a hacer un acto ceremonial, va a hacer los sacrificios, va a tomar la sangre como estaba indicado y va a reservar esa sangre en un tazón. Ese tazón se tenía que vertir sobre el altar, la mitad de la sangre, y la otra mitad se tenía que vertir sobre las personas que iban a ser limpiadas o purificadas, ¿no? Y lo que sucederá a continuación es una escena majestuosa de la infinita gracia de Dios confirmando dicho pacto. Si poco se te hacía ver que Dios había puesto allí al ángel de Jehová, a Cristo, para que todo esto sucediera, para que todo esto se afirmara, ¿no? Y no hubiera dudas de que iba a suceder, acompáñame a leer Éxodo 24:9. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Hermano, dime si Dios no amaba a Israel. ¿O no ama? Dime si Dios no ama a Israel. Dime si Dios no está tratando realmente con absoluta gracia y misericordia a ese pueblo que Él escogió. Creo que realmente lo tienes que leer varias veces. No lo puedes leer solo una, es demasiado maravilloso, es demasiado asombroso para entenderlo una sola vez. Fíjate, dice, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, que habían sido rociados con esa sangre del pacto para ser limpios, para ser purificados, y vieron al Dios de Israel. ¿Y qué es lo que ven? Dice, y debajo de sus pies hay un embaldosado, es como un pavimento. Dice, como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Si tú ves el zafiro, tú te vas a dar cuenta que el color no es como el color de un día azul. El zafiro es un azul mucho más intenso, ¿no? Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando allí? Fíjate cómo 74 personas que recientemente habían sido rociadas con la sangre del pacto han sido limpiadas y purificadas por Dios por medio de los sacrificios rituales, y suben al monte Sinaí para participar en un evento del que no tenemos otro en la Biblia que tenga estas características. Tener un banquete delante de Dios con tantas personas. Fíjate, y dice, y vieron al Dios de Israel. ¿Qué es lo primero con lo que sus miradas se topan? La presencia del Dios de Israel. Y aunque no tenemos más detalles de esto, debemos interpretar este pasaje con consistencia al resto de las Escrituras, ¿no? Otra vez, la Biblia no se contradice, dice, a Dios nadie le vio jamás, ¿no? ¿Qué es lo que vieron entonces? Si vieron a Dios, lo que experimentaron fue una visión parcial que no les reveló la plenitud de la gloria del Padre. Eso explicaría el por qué ellos pueden estar en esa presencia, el por qué pueden ver eso y morir. Muchos de los estudiosos dicen, pues están viendo el embaldosado y ven unos pies. Dice, y eso es lo que alcanzan a ver. Ni siquiera Moisés pudo ver más. ¿Qué es lo que ve Moisés? Los lomos del Señor. Ve la parte de atrás del Señor, la espalda del Señor. ¿Por qué? Porque no puede ver más. Estos hombres tampoco podían ver más, pero fíjate lo que están viviendo en ese momento. El lugar donde pisan se transforma para coincidir con la habitación celestial de Dios.
La superficie del monte, compuesta por tierra y por roca, se transformó para poder albergar la hermosura de la santidad de los pies de Dios. El lugar que pisaban era santo, un terreno al que a Moisés se le había negado la entrada en su experiencia en la zarza, pero ahora no solamente recibe a Moisés, sino que además recibe a su hermano y a 72 hombres más. No queda duda que en ese momento había paz entre Dios y su pueblo. No queda duda que en ese momento esos hombres, en representación de toda la nación, estaban en paz con Dios. Había armonía, había comunión, había gracia y misericordia. ¿Qué habían hecho ellos para merecer eso? Nada. ¿Qué hacemos nosotros para merecer lo que tenemos? Nada. ¿Cómo sabemos que había paz? Fíjate que dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Es interesante que el escritor haga esta observación, ¿no? Pareciera que lo que todos esperarían es que esos hombres cayeran muertos al presenciar ese atisbo de la gloria de Dios en ese lugar tan especial. Como que el autor está diciendo, pues debieron de haber caído muertos, debimos de haber caído muertos, no caímos, ¿no? Bueno, Moisés no, porque Moisés lo que nosotros vemos es que el Señor le permite tener una intimidad mucho mayor a lo largo de Éxodo, en la cual él incluso se alejaba del pueblo para poder estar en la presencia de Dios y recibir sus mandamientos, o subía, ¿no?, al monte a recibir la palabra de Dios. Pero fíjate cómo dice, no extendió su mano sobre los príncipes, ¿no?, sobre esos 70 varones. Y lo que me viene a la mente cuando yo veo a 70 hombres que se atreven a, no sé si recuerdas, pero vimos el domingo pasado, que cuando oían la voz de Dios con esos rugidos, con esos estruendos en el monte Sinaí, que Dios está hablando con Moisés, ¿qué dice el pueblo? Moisés, ve tú. No vaya a ser que nosotros, no, mejor ve tú. Habla tú con él y vienes y nos dices todo lo que te dijo. Pero imagínate que estos 70 hombres tienen que subir allí, a ese monte que antes el Señor había dicho, no pueden pasar. Márcales cuál es el límite, porque el que pase morirá. En ese momento ellos tienen que pasar. Y lo que a mí me viene a la mente al ver esto es confianza. Mientras la mayoría del pueblo tenía temor de acercarse a Dios, estos hombres elegidos y purificados para este momento caminan, se abren paso a lo largo de ese embaldosado y lo hacen absolutamente por la gracia de Dios. No hay otra forma de que esto pueda suceder. Y no hay otra forma en la que tú y yo podamos hacer lo mismo, caminar delante del Dios que es santo, 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 y aunque sea presenciar un poco de su gloria y no ser consumido de inmediato, no requiere de una vida perfecta y llena de maravillosas obras, requiere de fe. Si ibas a subir ese monte, más te valía estar seguro de que todo lo que se estaba haciendo allí era conforme a lo que Dios había indicado y que eso le iba a ser agradable a Él. Porque si no era así y no tenías esa fe, no te atrevías a pisarlo. No te atrevías a subir. Decías, no vaya a ser que muera, que suba otro en mi lugar. Estos hombres tenían fe, tenían confianza en Dios, en ese Dios que ya les había dado promesas, en ese Dios que les promete su propio ángel para que los lleve y los introduzca a la tierra, en ese Dios que en ese pacto que Él está aceptando hacer con ellos, ¿no?, en ese pacto que Moisés ha preparado, en el cual los ha rociado con esa sangre para perdón de pecados, para limpieza del alma, ¿no? No queda otra más que tener fe y confiar en que todo eso le agrada a Dios. Y entonces ir delante de Él para firmar, para sellar el pacto, para cerrar esa promesa como el Señor lo demanda, ¿no? Esa fe genuina que descansa en la promesa, exhibiendo obediencia, es el reflejo de una vida que se goza en las misericordias de Dios. Y es esa fe la que accede al gozo del Señor, como lo muestra la siguiente oración. Dice, y viendo a Dios, comieron y bebieron. Pareciera que no fue suficiente con que Moisés, a quien se le atribuyen todos estos escritos, pareciera que no fuera suficiente con decir una vez que habían visto a Dios, lo vuelve a decir. Es como Moisés tratando de comunicarnos lo aparatoso de lo que está sucediendo allí. Digo lo aparatoso para los ojos de los hombres, ¿no? Moisés está diciendo, vieron a Dios. O sea, ya te lo dije hace 2, 3 versículos. Vieron a Dios otra vez. Es como si nos agarrara y nos dijera, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Entiendes lo que están viviendo estos hombres por la misericordia de Dios? ¿Qué vio Dios?
en la respuesta de este pueblo como para darles ahora todo esto, para darles acceso con esa confianza, con esa certidumbre, con esa paz, ¿no? ¿Qué vio Dios en ellos? ¿Acaso Dios brincó al futuro para ver todo lo que iban a hacer y regresó para concederles más de lo que les había prometido? No. Si ese hubiera sido el caso, ¿qué hubiera visto a Dios? Todas las rebeldías de Israel, todas. Hubiera visto cómo se iban detrás de otros ídolos después de entrar a la tierra de Canaán. Hubiera visto cómo, en vez de no juntarse y no hacer alianzas con las naciones que estaban allí, tomaban de sus mujeres y les daban a sus hijas. Hubiera visto cómo sacrificaban a sus propios hijos por los ídolos en los lugares altos. ¿Qué hubiera visto Dios de bueno? Y nosotros pensamos que nuestra salvación, sí, Dios se da el salto para adelante para ver cómo vamos a vivir y se regresa para... No, somos iguales a Israel. Si no es por su gracia, hacemos lo mismo, de otras maneras, pero hacemos lo mismo. Sacrificamos a nuestros hijos dándoselos al mundo, dándoselos a nuestras escuelas, ¿sí? Dándoselos a los maestros, dándoselos a los tutores, haciéndoles creer que lo mejor que pueden tener en la vida es una buena carrera, un buen trabajo, encontrar una buena esposa, se los ofrecemos al mundo. Y ahí los entregamos a muerte. No nos abocaríamos al servicio exclusivo a Él, andaríamos sirviéndonos de todo el que pudiéramos, aprovechándonos de mamá y de papá, aprovechándonos de los hermanos, aprovechándonos hasta de los hijos cuando no queremos hacer nada. ¿Por qué? Porque no queremos servir, queremos que nos sirvan. Estaríamos llenos de ídolos, no tendríamos uno, tendríamos miles. Y les serviríamos a todos por igual. Entonces no... Dios nos saltó al futuro para ver si iba a ser obediente y regresó para decir, pues este sí pasa, palomita, lo elegí, porque no lo hizo con Israel. Su elección es incondicional y eso es lo que nos está enseñando Romanos. Ya quiero regresar a Romanos, pero cada vez que le entro más, me jala más, ¿no? Pero su elección es incondicional. Dios sabía todo lo que iban a hacer y eso lo detuvo para hacer esto, no. Exhibió su gracia, exhibió su misericordia. ¿Para qué? Para que tú y yo viéramos esa gracia y misericordia y dijéramos qué bondadoso es Dios. Y qué bondadoso es Dios, porque si esto es maravilloso, más maravilloso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Más maravilloso, más hermoso y más aún lo que hará. ¿Qué vio Dios en Israel? ¿Vio algo bueno en el futuro? ¿O simplemente Dios se miró a sí mismo, al inagotable amor que le caracteriza, a la infinita misericordia que exhibe como parte de su esencia divina para hacerles aún más grandes su gracia y sus promesas? El pacto va a quedar sellado con una celebración que incluye comida y bebida. No queda más que gozarse en la presencia de Dios por el beneficio obtenido. Este suceso será único en su tipo a lo largo de la Escritura, pero no será único en su tipo a lo largo de la historia. Y ahorita te voy a decir por qué. Pero hermano, quiero que meditemos juntos porque ya estamos terminando el estudio. ¿Entendemos el valor de las promesas de Dios y las exhibiciones de gracia que Él tiene para con los que elige? ¿Entiendes realmente? Porque ahorita tú lo estás viendo con Israel, pero ¿cómo lo ha hecho contigo? ¿Aprecias realmente esa misericordia y esa gracia en la magnitud? A ellos les mostró un Cristo preencarnado, ¿no? A nosotros nos está mostrando al Cristo encarnado, al Cristo que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que vivió una vida justa y sin pecado, que llevó nuestro pecado a la cruz, a un Cristo que venció a la muerte, que no se quedó allí en la tumba, que resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Dime si no es maravilloso eso. Dime si no es más completo eso. Si tú lees Hebreos va a hablar precisamente de que todo esto solo son figuras de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que debe de venir? Pues la plenitud de la redención en Cristo. Si esto es hermoso, no puedes negar que lo que Cristo ha hecho es aún más hermoso. Somos capaces de valorar el tamaño de las bendiciones de Dios a las cuales tenemos acceso por medio de su Hijo y de la sangre del pacto que ha sido derramada por nuestros pecados en la cruz. ¿Crees realmente que puedes alcanzar el cielo sin comprometerte con Jesucristo? ¿Qué crees que Dios pudo ver en ti?
¿Había algo atractivo y prometedor que pudiera decir Dios en algún momento, pues este me va a servir para algo? ¿O es realmente como la Biblia dice, que Dios eligió seres rotos, seres inservibles, viles y menospreciados, y los ha hecho instrumentos útiles para su obra? Nosotros vemos como Abraham ahí en Génesis 18 tiene un pequeño banquete con el ángel de Jehová. Tiene un momento en el que comparte allí con la presencia de Dios y otros 3 varones que lo acompañaban. Y dice, déjenme traerles algo de comer y algo de beber. Y va, corre Abraham y les trae. Y comparten allí ese pequeño banquete. No habrá muchos grandes banquetes que representen los pactos de Dios de esta manera, pero sí habrá una pequeña cena entre el Hijo de Dios y sus discípulos en Jerusalén. El día de la Pascua, allí Jesús reformará el pacto poniendo su propia sangre como expiación por los pecados, en un sacrificio que será el último. Ya no se va a necesitar otro. Ya no hay otro cordero que pueda cumplir las características de este que se está sacrificando allí. Perfecto, sin mancha. Uno que puede saciar la justicia de Dios de manera completa. Uno que puede saciar la ira de Dios de manera completa. Será el último necesario para alcanzar la redención de aquellos que Él justifica por la fe y que son llamados por el Padre. Una pequeña cena que por ordenanza y memoria repetimos nosotros cada mes y para la cual debemos venir en paz con Dios, limpios por la sangre de Cristo, confiados en que participamos de ella por las obras del Hijo y no por las nuestras, y con el propósito de derramar nuestro corazón en adoración a aquel que dio su vida por nosotros, que resucitó venciendo la muerte y que volverá por los suyos para llevarlos a otro banquete que superará por mucho al que vimos ahora. Un banquete que no está reservado solamente para los elegidos del pueblo de Israel, un banquete que está reservado para los elegidos del Señor en todos los tiempos. Y vamos a terminar leyendo Apocalipsis 19:7. Dice Apocalipsis 19:7, desde el 6 para tener todo el... Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, no es el mismo ángel. El ángel de Jehová dejó que Josué se inclinara y le adorara, no, ¿te das cuenta? Dice, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de tu vida. Si la profecía no tiene sentido sin Jesús, mucho menos nuestras vidas. Vidas que en apatía y complacencia no le reflejan, no son vidas que tengan la obra de Dios y el Espíritu Santo en ellos. Vidas que no han sido limpiadas de sus pecados y se han apartado de ellos, no son vidas que muestren la fe que justifica al impío. Vidas que no se guardan delante de Jesús, no son vidas que serán guardadas por Jesús en el día del juicio. ¿Estás viviendo para Él? ¿Estás viviendo en Él? ¿Estás viviendo por Él? Eres parte del pueblo escogido de Dios, de ese cuerpo que es su iglesia y que representa a su esposa para el gran día del banquete celestial. Si algún afecto te provocó el leer lo que Dios hizo con esos 74 varones en el monte Sinaí, no tenemos idea de lo que va a ser esto. Ver a millones y millones de redimidos por la sangre de Jesús. Y que de sus bocas no salga otra cosa, no salga, hermano, hazte para allá que estás muy pegado. ¿No? Ay, ese es mi lugar, ¿no? A ti te tocaba más atrás. No, ¿qué es lo que van a hacer? Alabar al Señor por los siglos de los siglos, darle la gloria y la honra que merece. No tener ojos para nadie más que para contemplar
a ese esposo fiel, a ese esposo amoroso, a ese esposo sacrificial que puso su vida para que esa esposa pudiera participar de ese gran banquete en un lugar donde ni siquiera nos correspondía estar. Estás invitado a la cena de las bodas del Cordero. Dice, bienaventurados los que son llamados. No es cualquiera. No dice, bienaventurados el que se anotó en la lista, ¿no? Bienaventurados el que quiso venir a la... No, bienaventurados los que son llamados. No es para todos. El Señor elige quiénes están allí. Y si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, no te estoy diciendo que no tenga Cristo fe y perdón para ti. Lo que te estoy diciendo es que si Dios te quiere, vas a venir a Él en arrepentimiento, en reconocimiento de tu condición pecadora. De que, como dice Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque el bien, no hay quien busque a Dios. Si el Señor tiene un llamado para ti, va a comenzar con eso, en entender cómo estás delante de Él, cuál es tu condición, por qué necesitas un Salvador. Nadie va al doctor cuando sabe que está sano, ¿no? Nadie viene a Cristo si no reconoce cuál es la condición de su alma. Y ahí comienza el llamado. Es un llamado de Dios, un llamado de misericordia, un llamado de gracia para darnos parte en todo lo que Él está haciendo para cumplir los propósitos redentores del Padre y en todo lo que Él está haciendo para que su iglesia se pueda presentar sin mancha ni arruga. Caminarás por ese embaldosado de zafiro para gozarte y alegrarte por la eternidad, por haberte encontrado con tu amado, o te perderás de ese gran banquete celestial. Si no eres de Cristo, ven a Él. Y si has perdido tu primer amor, vuelve a Él. Su regreso está cerca y solo hay dos opciones. O tienes confianza en que Él venga, o deberías de tener temor. Así que vamos a ponernos de pie. Padre, te agradecemos, Señor, porque lo que vemos en tu palabra, lo que vemos en Éxodo, Señor, lo que vemos que has hecho con Israel, es una misericordia demasiado grande, Señor, demasiado hermosa, que cuesta trabajo, Padre, entender. No cuesta trabajo leerlo, Señor, cuesta trabajo entender el tamaño de tu misericordia y tu gracia, Señor. Cómo les diste acceso a esos hombres, Padre, a tu presencia, para sellar un pacto en el cual ellos se comprometían contigo a guardar tu ley, Señor, y tú te comprometías con ellos a preservarlos, a bendecirlos, en todo bien, primeramente espiritual, Señor, y luego en todo bien material, Padre. Pero, Señor, si eso es bello, ¿cuánto más bello es lo que has hecho en Jesucristo? Al dar a tu Hijo, Señor, para encarnarse y tomar forma de hombre, vivir con esa condición humana, Padre, conociendo, Señor, de primera mano nuestra necesidad, nuestra bancarrota, Señor. Cómo no lo teníamos nada, cómo estábamos muertos, Señor. No podíamos aspirar a algo que nos pudiera acercar a ti, Señor. Y a través de Cristo has mediado, Señor, en este nuevo pacto. A través de la sangre que Él ha dispuesto, Señor, a través de la sangre que Él ha derramado y que ha sido, Señor, utilizada para perdón de nuestros pecados. Pero no solo su sangre, Señor, sino también su justicia. Una justicia perfecta, Señor. Una obediencia total, una obediencia absoluta a ti, que ahora es puesta en aquellos que confían, en aquellos que creen en Jesucristo, Señor, en aquellos que se dan cuenta de que su pecado los tiene condenados al infierno, pero que en Cristo hay amor suficiente, hay gracia suficiente para aspirar, Señor, a un lugar contigo.
Padre, permítanos apreciar la maravillosa encarnación de Jesucristo, Señor. Permítanos apreciar cómo ahora, en un sentido, Señor, tenemos acceso a ti, Padre. Te conocemos a ti porque lo conocemos a Él. Tenemos confianza en ti porque podemos confiar en Él, Padre. Pero además nos estás preparando a través de pruebas, a través de circunstancias, a través de dolores, Señor, físicos, pero también del corazón, pero también del alma. Nos estás preparando para gozarnos en la eternidad delante de ti, para participar de un nuevo banquete, Señor. Uno donde tú te manifestarás en toda tu plenitud y nosotros podremos gozarnos, Señor, podremos apreciar esa plenitud sin temor a morir, Señor, sin temor a ser consumidos por tu santidad, con un cuerpo renovado por la gracia, Señor, por un corazón regenerado totalmente. Y Padre, alabarte y bendecir tu nombre por los siglos de los siglos, participar en ese banquete, Señor, en esa fiesta, donde celebrarás ese encuentro maravilloso entre tu Hijo, Señor, tu príncipe y su esposa. Padre, gracias, Señor, porque nos has permitido ser parte de este llamado, Señor, y te rogamos por aquellos que aún no participan de ello, aquellos que no tienen su confianza puesta en ti, Señor, aquellos que aún todavía confían en sus obras, que aún creen, Señor, que podrán llegar a ti de alguna manera. Padre, ten misericordia y gracia para ellos también. Muéstrales el camino más excelente que es Jesucristo, Señor. Uno donde no se trata de cuánto pueda hacer por ti, Señor, sino precisamente dejar que Cristo haga todo para satisfacerte a ti, Señor. Donde hay una confianza que descansa absolutamente en la obra redentora de tu Hijo, Padre. Señor, sabemos que esa obra redentora solo tiene sentido por la obra del Espíritu Santo y te rogamos, Padre, que el Espíritu Santo haga esa obra en cada uno de nosotros, Padre, en cada uno de los que está aquí. Y que nos enseñes a guardarnos delante de tu Hijo, Padre, así como Él nos ha guardado a nosotros. Que caminemos en santidad, en exclusividad, Padre. Que no tengamos otros ídolos, que no sirvamos a alguien más, Señor. Que no nos aliemos y no nos unamos a este mundo, porque tú nos quieres solo para ti, Padre. Porque tú nos anhelas celosamente, Padre. Señor, que tu palabra sea bendita y que esa palabra bendita habite en nuestros corazones, llevándonos por el poder del Espíritu a toda buena obra y todo buen pensamiento, Padre. Guarda a esta iglesia, presérvala, Señor, y santifícala para tus propósitos. Te lo ruego en el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Mesías y Señor Jesucristo. Amén.